7 minutos. Como lo habíamos anunciado ya en nuestro segmento de entrevistas, nos acompaña el día de hoy Ramiro Ávila. Él es uno de los abogados que ha acompañado a Paola Roldán en este proceso hasta que finalmente el día de ayer la Corte Constitucional se ha pronunciado para la despenalización de la eutanasia en el Ecuador. Doctor, muy buenos días. Gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Andrea, muy buenos días y un saludo cordial a todas las personas que nos están mirando. Doctor, antes de entrar en materia, digamos, jurídica, yo quisiera saber cómo recibieron ustedes ayer esta parte humana. Ustedes han estado en el proceso con Paola desde agosto del año pasado. ¿Cómo fue recibir este dictamen de la Corte Constitucional? El caso es muy particular porque es un caso que tiene por objeto la muerte. Y hablar de la muerte en nuestra cultura no es algo que sea fácil. Entonces, el caso desde la elaboración de la demanda, el cumplimiento de los requisitos, hasta recibir ahora la sentencia, ha sido un caso que tiene dosis de tristeza, porque sabemos que, bien o mal, Paola está en fase terminal y va a morir. Entonces, la alegría es saber que Paola puede morir decidiendo cómo y cuándo, y no morir por asfixia. Entonces sí es una alegría, además porque Paola siempre ha estado consciente que no es el único caso y que hay miles de personas en Ecuador que están confinadas en sus cuartos, sufriendo, padeciendo, y que la única solución quizás para el dolor sea terminar con la muerte, el padecimiento. Doctor, justamente eso es muy importante precisarlo. Si no se le permitía a Paola Roldán tomar una decisión sobre cómo terminar su vida, sus últimos días o meses iban a ser una total tortura. Iban a ser una tortura porque ella, si es que no accede a la eutanasia, va a morir por asfixia, porque se atora o porque deja de funcionarle su cuerpo más de lo que ya lo ha dejado. Y eso, cuando uno lee la literatura sobre el ELA, que es esta esclerosis lateral amiotrófica, los últimos momentos son realmente de un dolor intenso, insufrible, insoportable. Entonces, lo que ahora ella tiene una carta que puede jugarla, que es no padecer ese dolor y morir mediante una sustancia que le pueda provocar una muerte dulce o en paz. Una muerte digna. Una muerte digna, eso es. Ahora sí, entremos en materia del tema jurídico, de cómo se interpreta, cómo se lee el dictamen ayer de la Corte Constitucional. Esto ya lo decían ustedes ayer en una rueda de prensa, pero para tenerlo más claro, es de cumplimiento inmediato, es decir, podría ser en las próximas horas, en una semana, en un mes, respecto de lo que quiera Paola, que ya podría aplicarse o someterse a la eutanasia. Es de cumplimiento inmediato. Lo que pasa en Ecuador ahora es que el artículo 144, que tipifica el homicidio simple, no se aplica en los casos en los que la sentencia ha establecido los requisitos para la eutanasia. Y esos requisitos son 3. 1, tiene que ser un procedimiento médico. 2, tiene que existir consentimiento libre, inequívoco y voluntario de la persona que accede a la eutanasia o de terceras personas que le representan. Y el tercero es que esa persona tiene que padecer sufrimientos intensos debidos a lesiones que sean graves e irreversibles o enfermedades que sean graves e interminables, graves e incurables. Si usted tiene estos 3 requisitos, hoy por hoy nadie le puede seguir un juicio penal a ningún médico en el Ecuador, a ningún médico. Eso dice clarísimo la sentencia. ¿Y necesita de la persona acompañamiento legal, jurídico, es decir, abogados? No, porque lo que dice la sentencia, por ejemplo, hay 2 párrafos donde trata el caso de Paola específicamente y dice que no puede resolver pues, porque es un caso de control abstracto, es decir, es un caso sobre la constitucional de una ley, pero que reafirma que no es aplicable el tipo penal y lo dice expresamente en el párrafo 108, corresponde a las competencias médicas. Entonces, Paola lo que requiere es un médico que existe, además que le está tratando desde hace 3 años, que certifique ese médico que Paola está consciente, libre, que tiene consentimiento y que además padece una enfermedad grave e incurable. ¿Pero certificar ante quién? Lo que tiene que hacer es que, igual que cuando muere un paciente de muerte natural o por una enfermedad, el médico tiene que poner en la hoja clínica y eso tiene que pasar, digamos, a quien corresponda a la autoridad civil. Entonces, es el mismo procedimiento de muerte en un hospital, salvo que aquí es porque decide la persona. Ayer se
abrió digamos, este debate, entre comillas, por el dictamen de la Corte que decía que el Ministerio de Salud Pública tiene un plazo de 2 meses para elaborar un protocolo, pero no solo el Ministerio de Salud Pública, sino también esto debería llegar a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Por qué la Corte también lo ha puesto en este fallo? En términos temporales es así. Cumplimiento inmediato. Para el caso de Paola hay gente que esté en situaciones análogas, que cumpla los requisitos. La segunda cosa que dispone la Corte es que, y dice así, sin perjuicio de que esto se cumpla inmediatamente, dice, el Ministerio de Salud Pública reglamentará en 2 meses. Y eso está bien, porque al Ministerio de Salud Pública le corresponde algunos detalles que es mejor que estén regulados a que dependan ahorita solamente de los médicos. ¿Cómo cuáles, doctor? Por ejemplo, ¿cómo verificar el consentimiento libre y voluntario? Por ejemplo, ¿cómo determinar cuál es un médico competente para practicar la eutanasia? Por ejemplo, ¿cómo determinar la voluntad cuando la persona no puede exponer por sí mismo libre y voluntaria? ¿Quién es el representante y cuál es la forma jurídica que tiene que hacerlo? A mí me late que tiene que ser una declaración juramentada ante un notario. También podría regular lo que se llama el testamento vital. Es decir, cómo ahorita nosotras que estamos sanos, podemos imaginar qué situación no quisiéramos vivir si tenemos un accidente o una enfermedad. Una traquetomía, por ejemplo, estaríamos dispuestos a que nos abran estaríamos dispuestos a estar 3 meses en coma, en muerte cerebral. Entonces, digamos, todas estas cosas tiene que regular el Ministerio de Salud Pública. Esa es la segunda obligación. Antes de ir a lo de la Asamblea Nacional, me quedo ahí en el protocolo. También, por ejemplo, se podría regular o reglamentar los costos de la eutanasia, es decir, también que sea un derecho para la gente que no puede costearse un tratamiento. No sé cuánto incluso ahora mismo cuesta este tratamiento. No es caro si uno además compara con los tratamientos que tienen a veces las personas que están en fase terminal y que a veces ni siquiera ya necesitan porque están en encarnizamiento médico. Las sustancias pueden ser morfina, que es barato, y la idea es que si usted pone una sobredosis de eso, el corazón deja lentamente de latir. La idea es que usted no sienta dolor. Cuando uno mira el protocolo de Colombia, por ejemplo, que es desde el año 2015, usted va a ver que la mitad del protocolo son sobre las sustancias y la cuestión que tiene que ver el medicamento que se practica según la persona, la edad, las enfermedades que tiene. Esto, digamos, es la ciencia médica lo que dice, lo que tiene que definir, y no es ningún invento. Esto ya existe en 12 países que está regularizado, 9 de esos por sentencias judiciales. Entre esos está Colombia, está Perú, está España, están los Países Bajos, está Suiza, algunos estados de los Estados Unidos. Digamos, esto ya se ha practicado desde hace más de 20 años. Así que no hay que inventarse nada y solo hay que aprender la técnica y el arte médico para hacer estas cosas. Hablando de Colombia, ahí se utilizaba el término muerte asistida, que no es lo mismo que eutanasia, doctor, o sí viene a ser en este caso en Ecuador, se habilitan las dos opciones. La muerte asistida es un término genérico. Okay. Ahí puede entrar el suicidio asistido y puede entrar, digamos, la muerte sin que existan requisitos. Lo que se acaba de aplicar, lo que se acaba de reconocer en el Ecuador es la eutanasia con 3 requisitos muy estrictos. Y repito, médico, tiene que practicarlo un médico, no es un familiar, no es cualquier persona, no es el mejor amigo, es un médico que tiene que estar certificado. El segundo es que tiene que haber consentimiento libre y voluntario. No se trata, y la sentencia lo dice, de que sea una persona que esté en estado depresivo, claro, o que tenga... Y el tercero, que es muy importante, que padezca dolores debidos a lesiones. Esto es importante porque ahí entra el caso de Julio Bernal, por ejemplo, que está ya 10 años, que se manifiesta su dolor, no puede hablar, no puede comunicarse, tuvo un accidente. Es que tenga lesiones graves e irreversibles o enfermedades graves e incurables. Usted dice ahí, doctor, y voy a repetir sus palabras, del tema del consentimiento libre y que no tenga, digamos, episodios de
depresión, de ese tipo de cosas. El Ministerio de Salud podría también en este protocolo reglamentar, por ejemplo, que haya tenido también alguna atención por parte de un psicólogo, un psiquiatra, y que cuente tal vez con estos requisitos de no estar en una depresión profunda. Podría. Ojalá el Ministerio abra la posibilidad de escuchar criterios de personas que trabajan con gente que está a punto de morir, y esos son los médicos y médicas paliativistas, que es una maravillosa profesión que existe en el Ecuador, que es marginal todavía, pero que son las personas que asisten a a quienes están sufriendo cerca de la muerte. Ellos saben y ellas saben cuando una persona tiene un dolor excesivo. Yo quisiera que no existan requisitos que sean tan difíciles de demostrar o que impliquen costos para las pacientes, claro, para que la gente no acceda al procedimiento de eutanasia. Así que se puede ver, los médicos y las médicas saben esto, los pacientes y los médicos que están los familiares sabemos cuando está padeciendo una persona que pide la muerte. Esto nos ha pasado a todos y a todas en algún momento. Me pasó a mí con mi abuela, que desde hace un año antes de morir quería ya morir, digamos. Ellos saben y hay que respetar. La lógica, la ética que está atrás de esta sentencia es que, por sobre todo, la voluntad, la autonomía, la libertad del paciente y los derechos son más importantes que una ética religiosa o médica de parte de quien atiende. Y ahora, volviendo al tema de la sentencia, ya sabemos 2 meses para el reglamento del Ministerio de Salud, pero hay 6 meses para que la Defensoría del Pueblo emita un proyecto de ley que llegue a la Asamblea, y la Asamblea tendrá entonces desde ese momento 1 año para tramitarla, doctor. ¿Qué debe contener ese proyecto? Y segunda pregunta, ustedes como abogados de Paula Roldán, y al estar tan inmersos, ¿van a ofrecer su ayuda, quizás su asesoría a la Defensoría del Pueblo? Por supuesto, o sea, digamos, estamos súper abiertos, porque a nosotros nos parece que esto que acaba de hacer Paola es abrir una puerta para muchísimas personas que están en fase terminal y que están padeciendo. Vamos digamos, todo lo que hemos estudiado para hacer la demanda, para hacer los alegatos, está a disposición nuestro saber, sin duda, al público y a la Defensoría. Entonces, sí, la Defensoría ojalá haga un proyecto garantista, y ojalá la Asamblea no vuelva a repetir lo que pasó con el caso del aborto por violación, que estableció unos requisitos tan altos, tan difíciles de cumplir, que casi como que negó la posibilidad de que las mujeres que violen que estén violadas puedan acceder al aborto. Ojalá no pase esto. Ojalá tengan la sensibilidad, la empatía, que escuchen a pacientes, que escuchen a expertas. Vuelvo a la pregunta de Lautaro. ¿Qué debería contener, por ejemplo, este proyecto que presente la Defensoría? La sentencia tiene en el párrafo 103, tiene cinco acápites donde menciona cuestiones que hay que regular. Mecanismos de comprobación del consentimiento libre, inequívoco e informado, 1. 2. Las personas, ¿qué pasa cuando las personas no pueden expresar su voluntad? Entonces, reglar las formas para comprobar ese consentimiento. 3. La determinación del sujeto calificado, en este caso es el médico. ¿Qué características tiene que tener este médico? Formación especializada. ¿Se debería certificar? ¿Se debería certificar o no? ¿Tiene que tener experiencia o no? Por el momento es médico, público o privado, todas estas cuestiones tiene que regular. El cuarto es el procedimiento técnico y médico para verificar que se cumplan los requisitos. Es estos del dolor grave e intenso, ¿qué significa, por ejemplo, grave e irreversible, grave e incurable? Y el quinto punto es la objeción de conciencia. Ahí la Corte dice que sí existe el derecho a la objeción de conciencia por parte de profesionales de la salud, pero pone 2 cositas. No puede provocar daño a terceros, y la segunda, el rechazo de un médico no puede ser obstáculo para que las personas puedan ejercer o someterse a un procedimiento de eutanasia. Y dice una cosa muy particular también, que no existe la objeción institucional de conciencia. Es decir, si es que hay un hospital que tenga credo religioso o sea del buen pastor, lo que sea, no puede decir que ese hospital se opone por cuestiones de objeción. La objeción es un derecho personal de los médicos. Esto de no puede, o sea, digamos que el rechazo de un médico no ponga obstáculos para que se aplique la eutanasia, ¿cómo aplica? ¿Cómo se entiende? Por ejemplo, a mí me parece que lo que tiene que regularse en la ley, y quizás esté en el reglamento del Ministerio de Salud, es que nunca, si es que en el peor dilema de un lugar apartado de una ciudad en Ecuador, está una persona que objeta, una persona en un centro de salud, y está
una persona que pide eutanasia, esta persona no podría hacer prevalecer su objeción de conciencia a costa de negar un derecho que está reconocido en la Constitución. Esta es la idea. Entonces, lo que tiene que ser es, si es que en esos casos hay una persona, el ministerio tiene que regular cómo garantizar el ejercicio de esta práctica. Y sobre lo que tú planteabas al inicio también, Andrea, entonces, doctor, ¿usted considera que en los hospitales públicos se debería, y quizás normarlo también, que en lugares públicos se pueda practicar la eutanasia justamente para aquellos que no puedan cubrir y tengan el deseo? En lugares públicos, Lautaro, a mí me parece que en lugares públicos no debería existir. Hospitales. En hospitales públicos y en centros de salud públicos, digamos, no debería existir la posibilidad de que pueda prevalecer nunca la objeción de conciencia. Esos médicos que objetan la conciencia, si están en un hospital público, deberían renunciar, a mí me parece. Y si es que están en el caso en que les toca practicar, deberían hacerlo porque el derecho está por sobre su convicción personal. Es decir, la muerte digna es más importante que una objeción de conciencia o una creencia personal. Me parece a mí. Creo que es un tema, nos podríamos quedar hablando toda la hora. Yo tengo una más, si me permites. Claro que sí. Y que sería bueno, doctor, que usted se lo cuente a la gente. Paola Roldán en estos momentos ya puede tomar la decisión porque cumple todos los requisitos. Paola Roldán, si usted mira el expediente de la Corte, cuando nosotros pedimos una medida cautelar para que se suspenda el artículo penal que tipifica el homicidio, tiene certificados médicos del Hospital Metropolitano, del hospital donde ella se atendió en los Estados Unidos, tiene certificado de su neurólogo, tiene certificado de su médico de cabecera, tiene certificado psicológico de que está con libre voluntad, hizo una declaración de voluntad ante un notario, cumple todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos que la Corte ha establecido que son necesarios para que proceda el procedimiento de eutanasia. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Bien, conversábamos con Ramiro Ávila, uno de los abogados de Paola Roldán, quien ha estado acompañando en este proceso de la demanda a la Corte Constitucional para despenalizar la eutanasia. Con eso nosotros nos vamos a una pausa, amigos. Sí, porque volveremos con deportes. Ener Valencia rompió su sequía goleadora. Tenemos las anotaciones del delantero ecuatoriano en el fútbol de Brasil.